Las sombras de Epsilon. ¿Qué harías si, en las profundidades de un planeta alienígena, descubrieras que las sombras no son meras ausencias de luz, sino entidades vivientes con memorias ancestrales? En esta epopeya de exploración interestelar, una tripulación de colonos se enfrenta a un enigma que podría unir o destruir especies enteras. Si alguna vez has sentido que el universo esconde secretos en lo invisible, esta narración te envolverá en un velo de misterio cósmico, donde cada oscuridad revela una verdad aterradora. ¿Te atreves a adentrarte en las sombras y cuestionar si la luz es realmente tu aliada? En el año 2185, la humanidad había extendido sus tentáculos más allá del sistema solar, impulsada por la escasez de recursos en una Tierra agotada. La corporación interestelar Helix lideraba la colonización, enviando arcos generacionales a estrellas prometedoras. La misión Odyssey era la más ambiciosa, un viaje de 12 años luz hacia Epsilon Eridani, un sistema con un planeta habitable, Tau Ceti, rebautizado como Epsilon Prime. La nave, un coloso de 5 kilómetros de largo, albergaba a 10.000 colonos en criosueño, junto con una tripulación despierta de élite. El capitán Marcus Hale comandaba la Odyssey. Veterano de las guerras marcianas, era un hombre pragmático, con ojos acerados y una cicatriz que surcaba su mejilla izquierda, recuerdo de un implante neural fallido. A su lado estaba la doctora, Aria Voss, xenobióloga principal, una mujer de ascendencia indígena terrestre, con una intuición casi mística para los ecosistemas alienígenas. Completaban el núcleo, el ingeniero jefe, Jax Harlan, un cyborg con el 60% de su cuerpo mejorado por prótesis, y la navegante, Lena Kai, una prodigio cuántica que pilotaba la nave a través de saltos hiperespaciales. El viaje transcurrió sin incidentes mayores, salvo por anomalías menores en los sensores, ecos de radar que sugerían masas invisibles en el vacío. Solo ruido cósmico, descartó Marcus. Pero al llegar a órbita alrededor de Epsilon Prime, las lecturas se volvieron inquietantes. El planeta era un mundo oceánico con continentes verdes, atmósfera respirable y gravedad similar a la Tierra. Sin embargo, las sombras en las imágenes satelitales parecían moverse independientemente de las fuentes de luz. La primera expedición descendió en un módulo de aterrizaje, aterrizando en una llanura boscosa cerca del Ecuador. El aire era fresco, con un aroma a ozono y flores exóticas. Aria recolectó muestras, flora bioluminiscente que brillaba en tonos violetas, fauna similar a artrópodos con caparazones iridiscentes. Pero al caer la tarde, cuando el sol binario de Epsilon se ponía, las sombras se alargaron de manera unnatural. «Miren eso», murmuró Jax, apuntando a su sombra en el suelo. En lugar de imitar sus movimientos, se retorció como una serpiente, extendiéndose hacia un árbol cercano. Lena activó su escáner portátil. No hay fuente de luz anómala, esto viola la óptica básica. Esa noche, acampados en una cúpula presurizada, oyeron susurros. No eran vientos, eran voces etéreas, fragmentadas, en un idioma desconocido. Aria grabó las ondas sonoras, patrones armónicos, como lenguaje, pero provienen de las sombras fuera de la cúpula. Al amanecer, decidieron explorar una estructura detectada por los drones, ruinas antiguas en una montaña cercana. El camino era traicionero, con raíces que se movían como si estuvieran vivas. En el ascenso, Marcus tropezó, y su sombra se despegó del suelo, envolviéndolo brevemente. Sintió un frío penetrante, y visiones inundaron su mente, imágenes de una civilización alienígena, los epsilonianos, seres de silicio orgánico que dominaban la luz y la oscuridad. Llegaron a las ruinas, un templo monolítico, tallado en obsidiana pulida, con inscripciones que cambiaban bajo diferentes ángulos de luz. En el centro, un artefacto esférico flotaba, emitiendo un pulso tenue. Aria lo tocó, y el mundo se transformó. Las sombras cobraron vida, materializándose en formas humanoides translúcidas. «Somos los umbrales», habló una entidad, su voz resonando en sus mentes. «Guardianes de las memorias cósmicas. Epsilon Prime no es un planeta, es un archivo vivo,
donde las sombras almacenan el conocimiento de razas extinguidas. Los umbrales explicaron su origen. Hace milenios, los epsilonianos enfrentaron una catástrofe estelar, una supernova vecina. En lugar de huir, transfirieron sus conciencias a las sombras, usando la física cuántica para entrelazar oscuridad con información. Cada sombra era un nodo de datos, capaz de almacenar petabytes de historia, cultura y tecnología. Pero el proceso los dejó atrapados, dependientes de la luz para manifestarse. Los humanos sois los primeros en llegar, continuó el umbral líder, una figura alta con ojos como pozos infinitos. Pero no estáis solos. Otras especies han intentado conquistarnos, viéndonos como recurso. Marcus, recuperándose de las visiones, preguntó: ¿qué queréis de nosotros? Simbiosis. Vuestra luz física puede liberarnos. A cambio, compartimos conocimiento, curas para enfermedades terrestres, energía ilimitada, viajes más rápidos que la luz. La tripulación debatió. Jax veía oportunidades. Podríamos integrar su tecnología en nuestros implantes. Imaginen naves propulsadas por sombras. Lena era escéptica. Esto podría ser una trampa. ¿Y si nos absorben? Aria, fascinada, abogaba por la alianza. Son ecos de vida. Rechazarlos sería genocidio cultural. Decidieron probar. En una ceremonia en el templo, Aria canalizó energía de la Odyssey a través de un láser modificado. Las sombras se fusionaron con los colonos voluntarios, creando híbridos, humanos con sombras vivientes que proyectaban hologramas de conocimiento. Marcus sintió su cicatriz arder. Ahora, su sombra le susurraba tácticas militares ancestrales. Pero la paz duró poco. Sensores de la Odyssey detectaron una flota aproximándose, los Vorax, una raza nómada de conquistadores insectoides, atraídos por las emisiones energéticas del artefacto. Los Vorax veían las sombras como combustible para sus armas de vacío, capaces de devorar estrellas. La batalla estalló en órbita. Los Vorax desplegaron destructores con cañones de antimateria, bombardeando la superficie. Marcus, ahora potenciado por su umbral, coordinó la defensa. «Usen las sombras como escudos», ordenó. Los híbridos proyectaron velos de oscuridad que absorbían los disparos, convirtiendo energía en contraataques. En la superficie, Aria y Lena lideraron una evacuación a cuevas subterráneas, donde las sombras eran más densas. Allí, descubrieron un secreto mayor. Los umbrales no eran solo memorias, eran una red interconectada con otros planetas, un sombraverso que abarcaba galaxias. «Podemos convocar aliados», reveló el umbral. Jax hackeó el artefacto central, amplificando la señal. Sombras de mundos distantes respondieron, manifestándose como flotas espectrales. Fantasmales naves de oscuridad envolvieron a los Vorax, drenando su energía vital. En el clímax, Marcus se enfrentó al comandante Vorax en un duelo boarding. El alienígena, un coloso con exoesqueleto chitinoso, lo acorraló. Pero la sombra de Marcus se expandió, envolviendo al enemigo en un vacío de memorias dolorosas. Las extinciones causadas por los Vorax. El comandante se derrumbó, su mente fracturada. La flota Vorax huyó, dejando Epsilon Prime intacto. Los colonos, ahora guardianes del sombraverso, establecieron una colonia híbrida. Casas con paredes de sombra viva, granjas iluminadas por bioluminiscencia controlada y una sociedad donde humanos y umbrales coexistían. Años después, Aria, anciana pero vitalizada por su simbionte, contemplaba el doble atardecer. «Las sombras no son enemigas», reflexionaba. «Son el lienzo donde se pinta la historia universal». Pero en las profundidades del planeta, una sombra disidente susurraba dudas. ¿Y si los humanos son solo otro capítulo en nuestra eternidad? Marcus, oyéndolo, sonrió. La alianza era frágil, pero en el cosmos, toda luz necesitaba su oscuridad. La Odyssey, reconvertida en estación orbital, enviaba señales a la Tierra. Venid, el universo os espera en las sombras. Humanidad se expandió, fusionada con lo invisible, hacia estrellas inexploradas. Sin embargo, exploraciones posteriores revelaron amenazas mayores.
En un sistema vecino, encontraron ruinas de una civilización que había abusado de las sombras, convirtiéndolas en armas. Los oscuros, sombras corruptas, se habían rebelado, aniquilando a sus anfitriones. Ahora, vagaban como plagas cósmicas, devorando luz. Marcus lideró una expedición a confrontarlos. En un planeta muerto, envuelto en eterna noche, los oscuros atacaron, tentáculos de vacío que absorbían materia. Aria usó su conocimiento para crear un faro de equilibrio, un dispositivo que restauraba la simbiosis luz-oscuridad. La batalla fue feroz. Jax sacrificó su cuerpo cibernético, fusionándose completamente con una sombra para crear un pulso que neutralizó a los oscuros líderes. Lena, piloteando un caza mejorado, destruyó sus núcleos. Victoria amarga, perdieron a Jax, pero ganaron aliados en formas de sombras redimidas. Regresaron a Epsilon Prime, fortalecidos. Décadas pasaron. La colonia floreció en una metrópolis interestelar, hub de comercio con razas recién contactadas. Humanos híbridos exploraban el sombraverso, accediendo a bibliotecas infinitas, curas para el envejecimiento, portales a dimensiones paralelas, secretos de la creación universal. Aria, en su lecho final, se disolvió en su sombra, convirtiéndose en umbral eterna. La luz ilumina, pero la sombra recuerda, susurró a Marcus. Él, ahora anciano, miró las estrellas. Una nueva misión partía hacia el centro galáctico, donde leyendas hablaban de la fuente primordial, origen de todas las sombras. En ruta encontraron una anomalía, una estrella colapsando en un agujero negro, pero con sombras escapando, formando un anillo vivo. Era la cuna de los umbrales, un evento cósmico que birló civilizaciones. Al adentrarse, Marcus fusionó su conciencia con el anillo. Vislumbró el Big Bang no como explosión de luz, sino como separación de luz y oscuridad, gemelas entrelazadas. Regresó transformado, portando el código sombra, una ecuación que unía quantum y conciencia. Con ella, la humanidad trascendió, cuerpos opcionales, mentes navegando sombras a velocidades superlumínicas. Epsilon Prime se convirtió en faro galáctico. Razas alienígenas llegaban, buscando la simbiosis. Borax reformados, entidades de gas, incluso IA puras se unían al sombraverso. Pero el equilibrio era delicado. Una profecía umbral advertía: cuando la luz domine, las sombras se revelarán. Marcus, eterno guardián, vigilaba. En un futuro distante, un niño híbrido en Epsilon Prime miró su sombra danzante. «Háblame de las estrellas», pidió. La sombra respondió con historias de eones, tejiendo el tapiz del cosmos. Así, las sombras de Epsilon no eran fin, sino comienzo eterno.